Sí, buenas, psicoanálisis y respuesta necesaria. Amigos de la vida, aquí estamos una vez más con Sigmund Freud. Hoy vamos a seguir en el número 3, Freud número 3 con los instintos. Traten de chequear bien el anterior y recuérdense, hagan su like. Yo sé que es muy trabajoso, a mí mismo me ha pasado. Y suscríbanse. Comenzamos. A los dos ejemplos de instintos que aquí venimos considerando, puede serles aplicada la observación de que la transformación de los instintos por cambio de la actividad en pasividad y orientación a la propia persona nunca se realiza en la totalidad del movimiento instintivo. El anterior sentido activo del instinto continúa subsistiendo en cierto grado junto al sentido pasivo ulterior, incluso en aquellos casos en los que el proceso de transformación del instinto ha sido muy amplio. La única afirmación exacta, nos dice Freud, sobre el instinto de contemplación, ese donde vimos que contemplar un órgano sexual es el contemplado el órgano sexual propio, donde se contempla el objeto y donde ser contemplado por objeto propio por persona ajena. Bien, la única afirmación exacta sobre el instinto de contemplación sería la de que todas las fases evolutivas del instinto, tanto la fase preliminar autoerótica como la estructura final activa y pasiva, continúan existiendo conjuntamente. Y esta afirmación se hace indiscutible cuando en lugar de los actos instintivos tomamos como base de nuestro juicio el mecanismo de la satisfacción. Recuerden aquello del estímulo, instintual con respecto, a la necesidad. Y como yo he hablado varias veces de lo importante que es satisfacer adecuadamente las necesidades. No olvidemos que la necesidad es como el motor realmente, tanto de la historia como de nosotros. Seguimos aquí. Quizás resulte aún justificada otra distinta concepción y descripción. La vida de cada instinto puede considerarse dividida en diversos impulsos, temporalmente separados e iguales dentro de la unidad de tiempo arbitraria, entre paréntesis, impulsos semejantes a sucesivas erupciones en un volcán en la lava. Podemos así representarnos que la primera y primitiva erupción del instinto continúa sin experimentar transformación ni desarrollo ninguno. El impulso siguiente experimentaría, en cambio, desde su principio una modificación, quizás la transición a la pasividad, y se sumaría con este nuevo carácter al anterior y así sucesivamente. Si consideramos entonces los movimientos instintivos desde su principio hasta un punto determinado, la descrita sucesión de los impulsos tiene que ofrecernos el cuadro de un determinado desarrollo del instinto. El hecho de que en tal época ulterior del desarrollo se observe junto a cada movimiento instintivo su contrario, pasivo, merece ser expresamente acentuado con el nombre de algo que ya hemos hablado bastante, ambivalencia, acertadamente introducido por Bleuler, no Brauer. La subsistencia de las fases intermedias y el examen histórico de la evolución del instinto nos han aproximado a la inteligencia de esta evolución. La amplitud de la ambivalencia varía mucho, según hemos podido comprobar en los distintos individuos, grupos humanos o razas. Los casos de amplia ambivalencia, eso que pasa mucho en la juventud o en diferentes personalidades, dice aquí, los casos de amplia ambivalencia en individuos contemporáneos pueden ser interpretados como casos de herencia arcaica, pues todo nos lleva a suponer que la participación de los movimientos instintivos no modificados en la vida instintiva fue en épocas primitivas mucho mayor que hoy. Nos hemos acostumbrado a denominar narcisismo la temprana fase del yo,
durante la cual se satisfacen autoeróticamente los instintos sexuales del mismo, sin entrar de momento a discutir la relación entre autoerotismo y narcisismo. De este modo diremos que la fase preliminar del instinto de contemplación, en la cual el placer visual tiene como objeto el propio cuerpo, pertenece al narcisismo y en una formación narcisista. De ella se desarrolla el instinto de contemplación activo, abandonando el narcisismo. En cambio, el instinto de contemplación pasivo conservaría el objeto narcisista. Igualmente, la transformación del sadismo en masoquismo significa un retorno al objeto narcisista, mientras que en ambos casos es sustituido el sujeto narcisista por identificación con otro yo ajeno. Teniendo en cuenta la fase preliminar narcisista del sadismo antes establecida, nos acercamos así al conocimiento más general de que la orientación de los instintos contra el propio yo, bien, y la transición de la actividad a la pasividad dependen de la organización narcisista del yo y llevan impreso el sello de su fase. Corresponden quizás a las tentativas de defensa realizadas con otros medios en fases superiores del desarrollo del yo. Recordamos aquí que hasta ahora solo hemos traído a discusión los dos pares antitéticos, sadismo, masoquismo y placer visual, exhibición. Son estos los instintos sexuales ambivalentes mejor conocidos. Los demás componentes de la función sexual ulterior no son aún suficientemente asequibles al análisis para que podamos discutirlos de un modo análogo. Podemos decir de ellos, en general, que actúan autoeróticamente, esto es, que su objeto desaparece ante el órgano que constituye su fuente y coincide casi siempre con él. Aunque el objeto del instinto de contemplación es también al principio una parte del propio cuerpo, no es sin embargo el ojo mismo y en el sadismo la fuente orgánica. Probablemente la musculatura capaz de acción señala directamente otro objeto distinto, aunque también en el propio cuerpo. En los instantes autoeróticos es tan decisivo el papel de la fuente orgánica que, según una hipótesis de P. Feder y L. Jekers, la forma y la función del órgano deciden, repito, la forma y la función del órgano deciden la actividad o pasividad del fin del instinto. La transformación de un instinto en su contrario, material, no se observa sino en un único caso, en la conversión del amor del amor en odio o viceversa, odio-amor, amor-odio. Estos dos sentimientos aparecen también muchas veces orientados conjuntamente hacia un solo y un mismo objetivo, ofreciéndonos así el más importante ejemplo de ambivalencia. Te odio y te quiero, ¿bien? Hasta en la música. Este caso del amor y el odio adquiere un especial interés por la circunstancia de eludir su inclusión en nuestra exposición de los instintos. No puede dudarse de la íntima relación entre dos contrarios sentimentales y la vida sexual, pero hemos de resistirnos a considerar el amor como un particular instinto parcial de la sexualidad. Preferiríamos ver en él la expresión de la tendencia sexual total, pero tampoco acaba esto de satisfacernos, y no sabemos cómo representarnos la antítesis material de esta tendencia. El amor es susceptible de tres antítesis y no de una sola. Repito, el amor es susceptible de tres antítesis y no de una sola. Aparte de la antítesis, amar-odiar, existe la de amar-ser amado. Y además, el amor y el odio, tomados conjuntamente, se oponen a las indiferencias. De estas tres antítesis, la segunda, que es amar o ser amado, amar, ser amado,
corresponde a la transición de la actividad a la pasividad y puede ser referida como al instinto de contemplación a una situación fundamental, la de amarse a sí mismo, situación que es para nosotros la característica del narcisismo, según que el objeto o el sujeto sean cambiados por otros ajenos, resulta la tendencia final activa del amor o la pasiva del ser amado próxima al narcisismo. Quizás nos aproximemos más a la comprensión de las múltiples antítesis del amor reflexionando que la vida anímica es dominada en general, amigos de la vida, por tres polarizaciones: sujeto-objeto, sujeto como yo y objeto como mundo exterior. Segundo, placer-displacer. Tercero, activo-pasivo. La antítesis yo no y yo exterior, sujeto-objeto, es impuesta al individuo muy tempranamente, como ya indicamos, por la experiencia de que puede hacer cesar mediante una acción muscular los estímulos exteriores, careciendo en cambio de toda defensa contra los estímulos interiores. Ante todo, conserva una absoluta soberanía en lo referente a la función intelectual y crea para la investigación la situación fundamental que no puede ser ya modificada por ningún esfuerzo. La polarización placer-displacer acompaña una serie de sensaciones cuya insuperada importancia para la decisión de nuestros actos, la voluntad, hemos acentuado ya. La antítesis activo-pasivo no debe confundirse con la de yo sujeto. Bien, el yo se conduce pasivamente con respecto al mundo exterior en tanto en cuanto recibe de él estímulos y activamente cuando a dichos estímulos reacciona. Bien. Sus instintos le imponen una especialísima actividad con respecto al mundo exterior. De manera que, acentuando lo esencial, podríamos decir lo siguiente: el yo sujeto, yo-sujeto, bien, es pasivo con respecto a los estímulos exteriores y activo por sus propios instintos. La antítesis activo-pasivo se funde luego con la de masculino-femenino, que antes de esta fusión carecía de significación psicológica. La unión de la actividad con la masculinidad y de la pasividad con la feminidad nos sale al encuentro como un hecho biológico, pero no es en ningún modo tan regularmente total y exclusiva como se está inclinado a suponer. Freud siempre tan respetuoso en su honestidad intelectual. Las tres polarizaciones anímicas establecen entre sí importantes conexiones. Existe una situación primitiva psíquica en la cual coinciden dos de ellas. El yo se encuentra originariamente al principio de la vida anímica revestido de instintos y es en parte capaz de satisfacer sus instintos en sí mismo. A este estado le damos el nombre de narcisismo y calificamos de autoerótica a la posibilidad de satisfacción correspondiente. El mundo exterior no atrae así en esta época interés ninguno, en términos generales, y él es indiferente a la satisfacción. Así pues, durante ella coincide el yo sujeto con lo placiente y el mundo exterior con lo indiferente o displaciente a veces, como fuente de estímulos. Si definimos por lo pronto el amor como la relación del yo con su fuente de placer, la situación en que el yo se ama a sí mismo, con exclusión de todo otro objeto y se muestra indiferente al mundo exterior, nos aclarará la primera de las relaciones antitéticas en la que hemos hallado el amor. El yo precisa del mundo exterior en tanto en cuanto es autoerótico, pero recibe de él objetos a consecuencia
de los procesos de los instintos de conservación y no puede por menos de sentir como displacientes durante algún tiempo los estímulos instintivos interiores. Bajo el dominio del principio del placer, se realiza luego en él un desarrollo ulterior. Acoge en su yo los objetos que le son ofrecidos en tanto en cuanto constituyen fuentes de placer y se los introyecta, según la expresión de Ferenczi, el gran psicoanalista del grupo de los miércoles. Alejandro, por otra parte, decía aquello que en su propio interior constituye motivo de displacer. Aquí se recomienda más adelante ver el mecanismo de la proyección, lo que hemos hablado, aunque no podemos superprofundizar en todo. Pasamos así desde el primitivo yo real, que ha diferenciado el interior del exterior conforme a exactos signos objetivos, a un yo de placer que antepone a todo el carácter placiente. El mundo exterior se divide para él en una parte placiente que se incorpora y en un resto extraño a él. Ha separado del propio yo una parte que arroja al mundo exterior y percibe como hostil a él. Después de esta nueva ordenación, queda nuevamente establecida la coincidencia de las dos polarizaciones, o sea, la del yo sujeto con el placer y la del mundo exterior con el displacer. Con la entrada del objeto en la fase del narcisismo primario, alcanza también su desarrollo la segunda contradicción del amor y el odio. El objeto es aportado primeramente al yo, como ya hemos visto, por los instintos de conservación que lo toman del mundo exterior, y no puede negarse que también el primitivo sentido del odio es el de la relación contra el mundo exterior, ajeno al yo y aportador de estímulos. La indiferencia se subordina al odio como un caso especial, después de haber surgido primeramente como precursora del mismo. Lo exterior, el objeto y lo odiado habrían sido al principio idénticos. Cuando luego se demuestra el objeto como fuente de placer, es amado, pero también incorporado al yo, de manera que para el yo de placer purificado coincide de nuevo el objeto con lo ajeno y odiado. Observamos también ahora que así como el par antitético amor-indiferencia refleja la polarización yo-mundo exterior, la segunda antítesis amor-odio reproduce la polarización placer y displacer, enlazada con la primera. Después de la sustitución de la fase puramente narcisista por la fase objetiva, el placer y el displacer significan relaciones del yo con el objeto. Cuando el objeto llega a ser fuente de sensaciones de placer, surge una tendencia motora que aspira a acercarlo e incorporarlo al yo. Hablamos entonces de la atracción, ejercida por el objeto productor de placer, y decimos que lo amamos. Inversamente, cuando el objeto es fuente de displacer, nace una tendencia que aspira a aumentar su distancia del yo, repitiendo con él la primitiva tentativa de fuga ante el mundo exterior y emisor de estímulos. Sentimos la repulsa del objeto, y lo odiamos, odio que puede elevarse hasta la tendencia a la agresión contra el objeto y el propósito de suprimirlo. En último término, podríamos decir que el instinto ama al objeto al que tiende para lograr su satisfacción. En cambio, nos parece extraño e impropio oír que un instinto odia a un objeto, y de este modo caemos en la cuenta de que los conceptos de amor y odio no son aplicables a las relaciones de los instintos con sus objetos, debiendo ser reservados para la relación del yo total con los objetos. Pero la observación de los usos del lenguaje, tan significativo siempre, nos muestra una nueva limitación de la significación del amor y el odio.
de los objetos que sirven a la conservación del yo, decimos que los amamos, sino acentuamos que precisamos de ellos, añadiendo quizá una relación distinta por medio de palabras expresivas de un amor muy disminuido, tales como la de agradar, gustar, etc. Así pues, la palabra amar se inscribe cada vez más en la esfera de la pura relación del placer del yo con el objeto y se fija por último a los objetos estrictamente sexuales y a aquellos otros que satisfacen las necesidades de los instintos sexuales sublimados. Esto de instintos sexuales sublimados da para rato. Ahora, la separación entre instintos del yo e instintos sexuales que hemos impuesto a nuestra psicología demuestra así hallarse en armonía con el espíritu de nuestro idioma. El hecho de que no acostumbramos decir que un instinto sexual ama a su objeto y veamos el más adecuado empleo de la palabra amar en la relación del yo con un objeto sexual, nos enseña que su empleo en tal relación comienza únicamente con la síntesis de todos los instintos parciales de la sexualidad, bajo la primacía de los genitales y el servicio de la reproducción. Seguimos con Freud. Es de observar que en el uso de la palabra odiar no aparece ninguna relación tan íntima con el placer sexual y la función sexual. Por el contrario, la relación de displacer parece ser aquí la única decisiva. El yo odia, aborrece y persigue con propósitos destructores a todos los objetos, bien, que llegan a suponerle una fuente de sensaciones de displacer, constituyendo una privación de la satisfacción sexual o de la satisfacción de necesidades de conservación. Puede incluso afirmarse que el verdadero prototipo de la relación de odio no procede de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su conservación y afirmación. La lucha del yo por su conservación y afirmación. Amigos de la vida pueden traspolar o hacer o desplazarse hacia cuestiones sociales, políticas, universales y humanas. Ahora dice, la relación entre el odio y el amor, que se nos presentan como completas antítesis materiales, no es pues nada sencilla. El odio y el amor no han surgido de la disociación de un todo original, sino que tienen diverso origen y han pasado por un desarrollo distinto y particular cada uno, antes de constituirse la antítesis bajo la influencia de esa relación placer-displacer. Se nos plantea aquí la labor de reunir todo lo que sobre la génesis del amor y el odio sabemos. El amor procede de la capacidad del yo de satisfacer autoeróticamente por la adquisición de placer orgánico una parte de sus movimientos instintivos. Originariamente narcisista, pasa luego a los objetos que han sido incorporados al yo ampliado y expresa la tendencia motora del yo hacia estos objetos, considerados como fuentes de placer. Se enlaza íntimamente con la actividad de los instintos sexuales ulteriores, y una vez realizada la síntesis de estos instintos, coincide con la totalidad de la tendencia sexual. Mientras los instintos sexuales pasan por su complicado desarrollo, aparecen fases preliminares del amor en calidad de fines sexuales interinos. La primera de estas fases es la incorporación o ingestión, modalidad del amor que resulta compatible con la supresión de la existencia particular del objeto y puede ser, por tanto, calificada de ambivalente. En la fase superior de la organización pregenital sádico-anal surge la aspiración al objeto en la forma de impulso al dominio
impulso para el cual es indiferente el daño o la destrucción del objeto. Esta forma y fase preliminar del amor apenas se diferencia del odio en su conducta para con el objeto. Hasta el establecimiento de la organización genital no se constituye el amor en antítesis del odio. El odio es como relación con el objeto más antiguo que el amor. Nace de la repulsa primitiva del mundo exterior emisor de estímulos por parte del yo narcisista. Como expresión de la reacción de displacer provocada por los objetos, permanece siempre en íntima relación con los instintos de la conservación del yo, de manera que los instintos del yo y los sexuales entran fácilmente en una oposición que reproduce la del amor y el odio. Como los instintos del yo dominan la función sexual, como sucede en la fase de la organización sádico-anal, prestan al fin del instinto los caracteres del odio. La historia de la génesis y de las reacciones del amor nos hace comprensible su frecuentísima ambivalencia, o sea, la circunstancia de aparecer acompañado de sentimientos de odio orientados contra el mismo objeto. El odio mezclado al amor procede en parte de las fases preliminares del amor, no superadas aún por completo, y en parte de relaciones de repulsa de los instintos del yo, los cuales pueden alegar motivos reales y actuales en los presentes conflictos entre los intereses del yo y los del amor. Así pues, en ambos casos, el odio mezclado puede retrotraerse a la fuente de los instintos de conservación del yo. Cuando la relación amorosa con un objeto determinado queda rota, no es extraño ver surgir el odio en su lugar, circunstancia que nos da la impresión de una transformación del odio en amor. Más allá de esta descripción, nos lleva ya la teoría de que en el caso el odio realmente motivado es reforzado por la regresión del amor a la fase preliminar sádica, de manera que el odio recibe un carácter erótico, produciéndose la continuidad de una relación amorosa. La tercera antítesis del amor, o sea, la transformación de amar en ser amado, corresponde a la influencia de la polarización de actividad y pasividad y queda subordinada al mismo juicio que los casos del instinto de contemplación y del sadismo. Sintetizando, podemos decir que los destinos de los instintos consisten esencialmente en que los movimientos instintivos son sometidos a la influencia de las tres grandes polarizaciones que dominan la vida anímica. De estas tres polarizaciones podríamos decir que la de actividad-pasividad es la biológica, la de yo-mundo exterior, la real, y la de placer-displacer, la económica. ¿Ok? Amigos de la vida, hasta aquí simplemente vamos a repetir esto. De estas tres polarizaciones que dominan la vida anímica, podríamos decir que la de actividad-pasividad es la biológica. Bien, actividad-pasividad. La del yo-mundo exterior, la real. Y la de placer-displacer, la económica. Hasta aquí la última parte de la teoría de los instintos en el libro de Sigmund Freud, El malestar de la cultura. Amigos de la vida, psicoanálisis, respuesta necesaria. Muchas gracias, recuerden los likes y recuerden sobre todo la suscripción para poder llegar a un estatus más profesional.